Bien, muchachos, buenas tardes. Como quedamos, tenemos ya las actividades de la clasificación de los mapeos. Ya vimos el mapeo a primer nivel, que describe las actividades generales desde el inicio hasta el final del proceso a nivel administrativo y operativo. Perfecto. Seguiremos con el segundo nivel y terminaremos esta sesión con el tercer nivel. Estos dos son bien importantes porque la realización de estos dos les va a dar más en específico las actividades puerta a puerta de su proceso a mapear en donde se encuentra la problemática y vamos a detectar ciertas circunstancias muy importantes. Al final, en el tercer nivel, vamos a determinar exactamente la problemática que tenemos que resolver, así como los riesgos que vamos a evaluar posteriormente en la siguiente sesión. Como habíamos comentado, es la gráfica para realizar el mapeo a primer nivel, en donde habíamos comentado que en la parte superior se van a poner las actividades administrativas en general de cada uno de los procesos, que se subdivide el proceso que nosotros estamos mapeando, así como las actividades operativas de cada uno y las áreas, así como la normatividad y los tiempos que se requieren para cada uno de los procesos que se subdivide el proceso que estamos mapeando. Empecemos el mapeo de segundo nivel. Como ven ustedes, es un mapeo que se describe en un flujograma horizontal, no vertical, contando con todos y cada una de las simbologías y en específico la parte estructural de cada uno de las actividades, de los cuadros de actividades que se presentan aquí después del inicio, quién es el que participa y poniendo en claro los puntos críticos, caídas de proceso, incertidumbres, como le gusten llamar ustedes, especificando en una nube de qué se trata esa situación. ¿Okay? En la parte inferior vamos a poner el apoyo de la tecnología de información, así como los tiempos en cada uno de las columnas de las cajas de actividad de cada una de las situaciones. Esto no debe de cruzarse, vamos a tratar que no se cruce lo más importante para que no tengamos un relajillo por ahí en cuestiones de la distribución y de la línea de acción. Recuerden, todos estos mapeos son de la situación actual de la empresa. Como comenta esta diapositiva, se emplea para describir las actividades de cada área que interactúan en el proceso. Como ya comentamos, vamos a empezar desde el inicio. ¿Quién es el que actúa? ¿En dónde participa? ¿Qué lleva a cabo? En este cuadro de actividades vamos a describir no solamente una actividad, pueden ser 3 actividades en las que realiza este ente y cuál es su situación y su progreso y su avance dentro del flujo del proceso. Quedamos que en cada una de las columnas como tal, en la parte inferior, vamos a poner la tecnología de información si en dado momento ellos tienen un servidor o tienen una forma de integrar todos los datos que se originan en cada uno de los pasos a seguir en las actividades que se llevan a cabo. Vamos a poner la normatividad que los rige en cada uno de ellos como tal y los tiempos respectivos. Ok. Para ello, estamos poniendo en su Classroom un ejemplo de este mapeo. Estábamos adicionando en su Classroom otra presentación que dice ejemplos 2 de mapeo, en donde va a estar el mapeo de este segundo nivel, así como el del primer nivel, para que ustedes tengan un panorama y sea más inmediata la parte y la descripción de su mapeo de procesos a este nivel que es el segundo. Bien, teniendo estos dos que ya es un poco más en específico, vamos a entrar al mapeo a tercer nivel. Este mapeo es bien importante. Vamos a utilizar alguna simbología, principalmente para los ingenieros que ya lo utilizaron y los administradores, posiblemente los informáticos y pues
la mayoría ya tiene conocimiento de esta simbología, y si no la tienen, pues ahorita la vamos a ver nuevamente y vamos a reforzar esa situación. Es importante tenerla para poder llevarla a cabo. Como ven, nosotros necesitamos desde la matriz Pepsu o Catuda que ustedes realizaron, ¿sí?, en el estudio del proceso que estamos analizando, así como en las condiciones que se adquirieron en el primero y el segundo nivel de los mapeos anteriores, para poder desarrollar este tercer nivel. Recuerden, nuevamente insisto, el proceso es el actual, la situación actual de la empresa. ¿En qué consiste este mapeo? Es un diagrama de flujo de actividades en forma detallada e involucradas en el mismo proceso que estamos obviamente desarrollando o mapeando y analizando. Recuerden bien, cada una de las columnas se les pedirá ciertas situaciones. En este momento vamos a describir la simbología que vamos a emplear. Los informáticos, por favor, les voy a solicitar de la manera más atenta que su simbología es muy buena, es muy importante, pero no es la de administración de procesos. Les solicito de la manera más atenta que ustedes utilicen la simbología que a continuación se describe. Ok, veamos las columnas. Están subdivididas en la actividad, el símbolo que se refiere a la actividad y la descripción de la actividad que vamos a describir. La primera es operación. Su símbolo es una elipse, ¿sí? Y se describe cualquier paso que agrega valor al proceso o hace avanzar de forma directa al proceso como tal. Entonces podríamos poner realmente inicio como tal. Traslado, estamos hablando que es una flecha rellena en cuestiones de la simbología, y esta describe cualquier acción que se desplaza información u objeto incluyendo personas. Inspección es un rectángulo el cual incluye supervisiones, revisiones, autorizaciones e inspecciones de calidad y de cantidad. Demora es una letra D, que es el inicio de la palabra demora, que es cualquier tiempo de espera de personas o de información, retrasos no programados. Y por último, un triángulo inverso, que es el archivo, el almacenaje de información, que puede ser temporal o permanente. Aquí podríamos interpretar y poner en nuestra tesina o en el proyecto que estamos elaborando, que pues el temporal le vamos a poner una T interna, y pues ya el archivo será temporal, y cuando no tenga nada, pues permanente. Como ustedes ven, están las primeras letras de las actividades en negritas, para que veamos que nosotros vamos a utilizar en la metodología OTIDA, ¿sí? Operación, traslado, inspección, demora y archivo. Y vamos a integrar algunos otros más, como estos, que son reproceso, que es un círculo con una R, que dice que describe cualquier paso innecesario y repetido de la operación o que se realiza por otra área proveedora. Control interno, CI, identifica los controles internos que se tienen en el proceso, mismos que se deben de analizarse y que en forma general van asociados con una inspección para evaluar riesgos y llevar a cabo el control interno. Esto quiere decir su administración del riesgo. Recuerden que aquí vamos a tener 3 simbologías. Me refiero a esta situación. En el mapeo a tercer nivel, en la columna del control interno, vamos a tener y vamos a especificar que hay un control interno que dentro del formato que iniciamos, que son la identificación de todos los controles, vamos a ver que no es un control interno, es un registro. O sea, no es un riesgo como tal. Entonces, por tal motivo, tendríamos que determinar qué simbología podemos citar para este caso. Vamos a poner control interno, pero a lo mejor le ponemos una línea que lo cruce que diga que no, realmente no es un control, y en observaciones le pondremos esa leyenda, ¿no? No identifica un riesgo, es un registro normal, y entonces por tal motivo realmente no hay un control interno. La segunda situación que podemos tener con respecto al control interno es que sí exista y que verdaderamente sí
se está administrando un riesgo, pues entonces lo dejaremos como se encuentra en este momento. ¿Sí? En efecto, hay un riesgo y se va a administrar. Y el tercer caso podría ser que no exista, que no tenga ningún control y que nosotros lo establezcamos. Aquí podríamos en determinado momento determinar esta situación con las letras I en negritas, cursivas, poniendo el círculo con mayor realce, en donde tendríamos que poner siempre en observaciones que estamos observando que existe un riesgo y que tenemos que administrar y que tenemos que concretar, estructurar un control interno para esa administración de ese riesgo, en donde no, en este momento la empresa no le ha dado el énfasis para tener esa administración de ese riesgo. ¿Ok? Esto, como comentamos, tiene una representación gráfica y a esto se le va a llamar diagrama de flujo del tercer nivel del mapeo. Ok, ¿qué datos generales necesito inicialmente para llevar a cabo el mapeo a tercer nivel? Pues los datos generales. Primero, voy a identificar el proceso registrando los siguientes datos: el nombre del proceso, área responsable, responsable del proceso y objetivo del proceso. Estos datos ya los venimos arrastrando desde el primer formato que se llama congruencia del proceso. No sé si lo recuerden. Bien. El segundo sería en la columna de número, que está identificada con la NO de número, anotar el número de actividades por orden secuencial. Esto quiere decir 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el número que lleguen nuestras actividades del proceso que estamos mapeando. Tercero, en la siguiente columna vamos a registrar al responsable, el nombre del puesto o de la persona responsable de ejecutar las actividades que se enumera. Ojo, si nosotros tenemos solamente un solo responsable, pues se citará el nombre del responsable. Pero si en dado momento son actividades que pasan de mano en mano y que son una actividad que pueden hacer, si tenemos 3 turnos, 3 personas diferentes, se pondrá el nombre del puesto correspondiente para no tener ningún problema. En la cuarta columna, ¿sí?, describiremos la actividad. Estas actividades se van a describir de manera clara, precisa, concreta, según corresponda al orden de realización de las mismas. Cabe aclarar que cada actividad tendrá un verbo en infinitivo y va a ser concreta la actividad como tal, pero en su función correcta. Un ejemplo: recibe documento XYJ, o sea, como se llame el documento, y esa sería una actividad. El segundo puede decirse que registra el documento en relación de documentos recibidos, etcétera, etcétera. Debe de ser, sí, concreta, pero clara la actividad. Y recuerden, estas van a ser y van a determinarse una por una. Esto se le llama mapeo de puerta a puerta, actividad por actividad. No podremos poner 2 actividades en este caso. Se pondrá una por una, ya que estas las vamos a calificar dependiendo del tipo de actividad que se trate. Por eso vamos a tener el OTIDA. Ya vimos qué significa cada una de ellas. Una operación, una revisión, un almacenaje, etcétera, como corresponde al OTIDA. Bien, en la quinta columna, para cada actividad, ¿sí?, se pondrá el símbolo del flujo, dibujar el símbolo según corresponda. Esto quiere decir que pues, un círculo va a ser una operación, un triángulo inverso va a ser un almacenaje, y así como lo indicamos en la diapositiva anterior, en donde clasificamos el tipo de actividades correspondientes. En la columna 5 bis, cuando se trate de una actividad que cuente con una decisión, se deberá enunciar primero las actividades que respondan al objetivo del proceso para continuar con la secuencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, en la sexta columna
pondremos el tiempo aproximado que se lleva a realizar esa actividad. El tiempo va a estar determinado en minutos que consume su ejecución. Esto quiere decir que el hecho de que yo reciba un documento me lleva 5 minutos, será 5 minutos exactamente lo que tendría que registrar en el tiempo aproximado. Si desconocemos en determinado momento cuánto se lleva, ¿sí?, y por las condiciones del confinamiento no podemos ir a la empresa, en dado caso que tengamos ese problema, pero me gustaría mucho que si tuviera el que trabaja en la empresa, el que conoce el proceso, pues tuviera más noción de los tiempos reales. En dado momento que no, pues ustedes se podrían hacer el ejercicio y tomarse en determinado momento un tiempo aproximado y determinarlo como tal. Ok, en la séptima columna, para cada actividad vamos a señalar un punto en la columna que corresponda al símbolo dibujado de la clasificación de la actividad que nosotros estamos citando en el punto 5. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener una columna por cada simbología: operación, traslado, inspección y todo este asunto, y vamos a poner un punto en esa columna. Vamos a determinar, por decir, una operación. En la primera columna vamos a poner un punto en el centro para poder determinar que esa actividad es una operación o la clasificación que le corresponde. Columna 8, vamos a unir una línea recta de arriba hacia abajo, uniendo cada uno de los puntos señalados en las columnas de la simbología que estuvimos citando en el punto 7. Entonces nos va a dar una referencia en la cual vamos a visualizar que si está inclinada hacia la izquierda, está bien distribuida, o está inclinada hacia algún lado, o en el sentido se apega primero bien, luego posteriormente se va hacia la izquierda, etc. Vamos a tener una representación gráfica del comportamiento del proceso en cuestiones de sus actividades. De ahí vamos a determinar exactamente que pues el proceso no está tan alineado, tiene áreas de oportunidad para poder hacerlo más lineal, tiene muchas actividades que no agregan valor, duplicidades, etcétera. Ahí se va a observar realmente el comportamiento del proceso en su situación actual dentro de la empresa. El siguiente, que es la novena actividad, vamos a registrar en la columna de agregar valor sí o no. Esta columna se subdivide en dos columnas. Una dice, en la parte de la izquierda dice sí, en la parte derecha no. Cuando alguna actividad sea necesaria que agregue valor o no. Esto significa que podemos calificarlo con más de 5 preguntas. Pero vamos a establecer las 3 principales preguntas que nos debemos de hacer para poder citar si agrega valor o no agrega valor. Ahí le vamos a poner una crucecita en la columna que le corresponda, en sí o en no. Vamos a hacer un ejemplo. Una actividad que sea un traslado, ¿sí? Envía documento a X área. Ok. Esta actividad es un traslado. Vamos a hacernos las 3 preguntas. Primero, ¿el envío de este documento conlleva al objetivo del proceso? ¿Ya se contestaron? Claro que sí, porque si no lo envío, pues no se cumple el objetivo. ¿Están de acuerdo? Ok. Segunda pregunta. ¿Esta actividad da flujo al proceso? ¿Ya contestaron? Claro que sí. ¿Por qué? Porque obviamente si no se envía, se trunca el flujo del proceso. Trozamos la línea de acción correspondiente a lograr el objetivo también. Es claro que entonces esta actividad hasta este momento conlleva el objetivo y le da flujo al objetivo. Ok. La tercera pregunta, que es, podemos decir que es la definitiva, y que con estas 3 vamos a evaluar esta columna. ¿Tiene o se realiza alguna transformación? ¿Le voy a hacer algo al documento?
Realmente el documento va a estar de un punto a otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no le hago una transformación al documento porque es el mismo documento, son las mismas indicaciones, son las mismas situaciones que dice el documento. Por tal motivo, entonces, ¿agrega o no agrega valor? Contesten. ¿Ya lo tienen? Coincidimos. Obviamente no agrega valor. Entonces es una de las actividades que van a estar dentro, como dice la regla de Pareto, van a estar dentro del 20% de las actividades admisibles para el proceso que no agregan valor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Así sucesivamente vamos a estar evaluando cada una de las actividades. Vamos a evaluar una que verdaderamente sí tenga un valor. Vamos a poner una operación. ¿Sí? Elabora informe de actividades. Ok. Primera pregunta. ¿Esta actividad conlleva al objetivo del proceso? Claro que sí. 2. ¿Le da flujo al proceso? Claro que sí. ¿Y esta tiene alguna transformación? Claro que sí, ¿no? Porque de unos datos que recibe, elabora un informe. Entonces, por tal motivo, esta actividad sí agrega valor. ¿Ok? Dado por hecho de que está entendido este asunto, seguimos con la posterior. ¿Sí? Vamos a sumar cada una de las columnas excepto la del símbolo de flujo y anotar el resultado en la fila subtotal correspondiente. Es en el punto 14. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a sumar los tiempos, vamos a sumar todas las actividades, vamos a sumar cuántas agregan valor, cuántas no agregan valor y etcétera, etcétera. Ok. Para ello, entonces, como estamos viendo la parte esencial de la evaluación de valor, ya les había solicitado que ustedes vieran estos videos que están dentro de su Classroom para que ustedes nuevamente los observen, los analicen, vean exactamente qué es valor en los procesos. Y así obviamente tener un panorama más general y más propio de el por qué el valor es muy importante dentro de los procesos. Ok, sigamos. La 10. Bien, en esta columna vamos a registrar en la columna que si es necesaria o no la actividad que estamos registrando. Una evaluación, ¿sí? Se archiva X documento y este archivo va a ser permanente. Ese documento realmente no va a servir, sino simplemente es un requisito para poderlo tener. Entonces, sí es necesaria porque vamos a cumplir el requisito. En dado momento que el documento ya no sea, que sea obsoleto y que se pueda destruir, entonces no será necesaria como tal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle también un envío. Se envía documento a las áreas A y B, pero solamente la que tiene injerencia y le va a dar flujo al proceso va a ser B. Entonces, cuando subdivida esas dos actividades, tendría que poner: se envía documento ¿a quién? Al área A. Esta, a su vez, como el que va a darle flujo al proceso es la B, entonces aquí esa actividad vamos a poner que no es necesaria porque es una duplicidad de actividad. No tiene que tener ni siquiera conocimiento del área A, puesto que el que le va a dar el flujo y que debe de tener conocimiento de ello es B. No sé si lo vean en sus trabajos, me imagino que tienen que hacer un documento y le mandan copia al gerente, al subgerente y así sucesivamente, siendo que el jefe del departamento, el que sea responsable, es el que va a dar la guía y le va a dar flujo al proceso como tal. Entonces, por tal motivo, para el director y su director son innecesarias o no son necesarias esas actividades, ya que podríamos instrumentar posteriormente para concluir este asunto que los resultados que tenga el que hizo y el le dio el flujo al proceso, pues les dé un informe correspondiente en su flujo de la actividad piramidal que tenga en su administración. Ok, bueno, en el 11 vamos a registrar el control interno. Ya habíamos quedado con anterioridad que la simbología del control interno podrían darnos tres casos, ¿sí? Aquí vamos a poner
las actividades que tengan control o lo necesite, como ya habíamos comentado, y quitar las que obviamente pues están como tal en la situación actual, pero pues realmente no administran un registro, analizando su contenido y evaluando si cumple con la prevención del riesgo COSO. ¿Qué es COSO? COSO es una metodología de Estados Unidos que por la situación de que nos rige, pues obviamente nosotros tenemos que eh, tener ese contexto de tal. Esto lo vamos a aclarar más en nuestra presentación y en la siguiente sesión, que va a ser evaluación de riesgos. Pero simple y sencillamente lo que vamos a hacer en esta columna es citar todos los controles internos que nosotros encontramos en el mapeo y que deben de ser coincidentes con los que registramos en nuestro formato de control interno. Algunos de estos ya lo sabemos que no van a administrar ningún riesgo, y pues como ya quedamos, vamos a tener una simbología en la cual vamos a poner que no existe ninguna administración de riesgos y lo tendríamos que citar en observaciones. El segundo caso, dijimos que sí, realmente había un riesgo y que está establecido, ya está instrumentado y que le debemos de dar seguimiento. Y el tercer caso, en donde no existe esa situación, una instrumentación de un control, puesto que no se ha tocado el punto y no se ha identificado el riesgo que hay que administrar, entonces tendríamos que poner en observaciones que lo vamos a instrumentar, que sería uno de los puntos que tenemos que citar en nuestra propuesta, que es muy importante. Ok, posteriormente vamos a determinar por todas las actividades aquellas que sean susceptibles de mejora de proceso, las cuales deben señalarse en la columna de decisión. En la columna de decisión vamos a tener, como la palabra lo dice, la decisión. Vamos a decidir si esta actividad le podemos hacer una mejora, la podemos eliminar, la podemos optimizar o la podemos transferir. Dependiendo de la actividad, nosotros podríamos decirlo. Habíamos determinado un caso en el cual se mandaba a dos áreas, una A y una B. Como no agrega valor y no es necesaria, pues se elimina. O sea, ese sería el tratamiento como tal en esta columna. La siguiente columna, que es la 13, vamos a registrar en esta columna las observaciones, los comentarios relativos a los problemas sustantivos, así como aquellos elementos que proporcionen información adicional a efecto de conocer situaciones o hechos relevantes. Esto lo citamos en el anterior, en el control interno. ¿Qué hecho relevante es? Es de que se sigue con la instrumentación de ese control o se mejora este control. Se instrumenta un control que no estaba identificado en la situación actual, o en su caso se identifica como control algo que realmente es un registro y que no administra un riesgo y se elimina. Podemos decir eso y podemos llevar a cabo las situaciones como el hecho de que se elimina y por qué se elimina esa actividad y muchos aspectos más que vamos a identificar. Como quedamos en la parte inferior, pues vamos a identificar todas las áreas que están conectadas con el proceso, mapear su intervención tomando la consideración de la cadena de relaciones que ya vimos en la parte anterior del PEPSU o del CATUDA, ver con qué áreas y procesos están interconectados, que lo vimos en el diagrama de interrelación, para poder mapear el proceso que le provee algún documento, información o control interno, que es el proceso que nosotros identificamos que tiene la problemática de la empresa. Bien, véanlo, este es el formato del mapeo a tercer nivel. Quedamos y estamos arrastrando estos nombres y esta información desde el primer formato de congruencia del proceso, el nombre del subproceso, del proceso que voy a mapear, el responsable o el cargo que tiene el responsable para llevarlo a cabo y el objetivo del proceso. ¿Ok? Aquí en la primera columna, como habíamos quedado, vamos a poner el número progresivo 1, 2, 3 de cada una de las actividades. Vamos a poner el nombre del responsable o el puesto del responsable cuando no se trate de una sola persona. Vamos a poner la actividad una por una, recuerden, una por una, en infinitivo y en tercera persona. Vamos a poner un símbolo de estos
lo vamos a poner aquí. Si es una operación, pues vamos a poner un círculo. Si es un traslado, vamos a poner una flecha, la D o la que se refiera. Y vamos a determinar el tiempo en minutos promedio del que se puede llevar. Vamos a tener un problema aquí, y se los digo desde este momento. Es posible que una actividad, por una situación de compromisos que tiene algunos superiores, pues puede tener una variabilidad en el tiempo que se tarda. Vamos a poner oficios que tiene que firmar el director general. Estos están acorde con los tiempos que tenga el director según los compromisos que él tenga, que obviamente es incorrecto, y esto lo vamos a poner en observaciones, pero por mientras vamos a tomar el tiempo mínimo y el tiempo máximo y vamos a hacer su promedio, y aquí establezcamos el tiempo promedio que se tarda. Vamos a poner que se tarda 3 días, pero nuestra jornada es de 8 horas, multipliquémoslos por 60 minutos cada hora y sumémosle el tiempo que también fue inicial, y entonces sumemos las dos y lo dividimos entre 2 y obviamente tendríamos el promedio para citarlo en este punto. Y en observaciones tendríamos que decir que se tendría que corregir la situación y que tendría que tener el señor director unos tiempos determinados para poder firmar este tipo de documentación, o en su caso delegar a otra autoridad inmediata este tipo de autorización cuando él tenga otros compromisos y salga en un tiempo ya más determinado y bien definido. Pero esto sería también, como notan, aquí en observaciones ya vamos a tener puntos relevantes que pueden ser muy importantes para llevar a cabo nuestra propuesta con estos puntos a resolver, principalmente en esta incertidumbre de procesos. Ok, posteriormente decimos que en cada actividad que se registra la vamos a definir a cuál pertenece. Ya dijimos la definición de cada uno de ellos y entonces vamos a poner un punto. En la siguiente, no sé, sería una demora, le ponemos el otro punto. En el otro es, no sé, otra vez otra operación y ponemos otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la siguiente actividad, después de clasificar una por una, los vamos a unir. Entonces vamos a poner una línea que une punto con punto de todas las actividades que voy a hacer, y entonces voy a tener una representación gráfica como tal. Teníamos OTIDA y aquí hay una columna que dice reproceso. Sí, vamos a tener reprocesos y eso hay que citarlo bien claramente. ¿Cuándo tenemos un reproceso? Pues cuando tenemos una decisión. ¿Cumple o no cumple? Si cumple, da flujo. Entonces aquí en este punto vamos a poner que si la decisión, que si cumple o no cumple, y si cumple entonces se va a la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Y si no cumple se va, ¿qué? Anterior. Entonces cuando no cumpla, pues va a haber un reproceso, y cuando haya un reproceso entonces los tiempos obviamente se sumarán como tal. Cuando yo sume esta columna de tiempos, pues vamos a determinar aquí en la punta, en el último renglón de esta columna, la sumatoria, pues vamos a ver que si hay un reproceso tendríamos que sumar desde la actividad donde regresa hasta la actividad donde ya sí cumple y le da flujo, porque esto obviamente le atañe al tiempo global de realización del proceso. Ok, en la siguiente ya habíamos quedado que si agrega o no agrega valor. Ya comentamos 3 preguntas necesarias y mínimas que debemos de preguntarnos para poner si sí o no agrega valor. Con el incumplimiento al menos de una, no agregaría valor. Ok, que sería la primera. Recuerden, la primera pregunta: ¿la actividad que estamos analizando conlleva el objetivo del proceso? La segunda: ¿esta actividad le da flujo al proceso? Y la tercera: ¿existe una transformación en esta actividad? Si las 3 son sí, entonces sí agrega valor. Con al menos que una no cumpla, pondremos un tache en no agrega valor. Perfecto. Ahora bien, en la siguiente vamos a poner si es necesaria o no necesaria. Estamos de acuerdo que habíamos puesto un ejemplo ahí de una duplicidad de actividad, pues en la que no corresponda le pondremos que no es necesaria. Por tal motivo nos refleja en la decisión. Si estamos viendo que no agrega valor y no es necesaria, ¿qué tengo que hacer?
¿La mejoro, la optimizo, la transfiero o la elimino? Pues la elimino y tendría que poner E. Y en observaciones tendría que poner por qué la elimino. Pues sería aquí en este caso por la duplicidad. Posiblemente haya actividades que no les tenga que hacer nada, ni las puedo mejorar, ni las puedo optimizar y menos transferir. ¿Por qué? Porque están correctas, están en tiempo, en forma y están bien hechas. Pero si hay alguna que tengo que mejorar su tiempo, como la primera que habíamos puesto en los tiempos respecto a las firmas, pues esta actividad va a tener una O que va a decir que la tengo que optimizar, reducir sus tiempos como tal. Posiblemente una actividad duplicada e incluso mal dirigida va al área A y al área B, pero realmente el que debe de tener información es D, pues entonces la tendría que transferir y poner por qué la tengo que transferir. Y hay algunas actividades que las tengo que mejorar. No necesariamente todas las tenemos que mejorar, como dije al inicio, pero pues si le tenemos que hacer una mejora en cuestiones de su tratamiento, tendríamos que establecerlo también en las observaciones y tendríamos que poner la M de que la estamos mejorando. Va a haber, la mayoría no va a tener ninguna decisión, no le vamos a hacer nada, pero hay muchas que vamos a tener que hacerlo porque obviamente son las incertidumbres del proceso y esas hay que resaltarlas. También en la siguiente columna vamos a resaltar y vamos a utilizar mucho la columna de observaciones. Ya dijimos que el control interno era CI, pero en la columna de aquí le estamos poniendo EV como evaluación del control interno. ¿Cómo vamos a evaluar el control interno? Ya quedamos que si existe el control porque administra un riesgo, pues se va a poner un círculo con CI normal. Si tenemos el siguiente caso, que es un control interno en el cual verdaderamente no administra ningún riesgo, solamente es un registro natural, pues obviamente vamos a poner CI y obviamente con una diagonal en donde lo estamos clausurando o eliminando, y aquí pondremos en observaciones que pues realmente no hay ningún riesgo. Y habrá, como en este punto, que no existe nada, que realmente no hay ningún registro, no hay nada, realmente nada de que identifique una incertidumbre de proceso, pero que sí exista mismo, la incertidumbre del proceso, que es el riesgo, entonces se va a instrumentar. Ahí ya hemos quedado una simbología muy simple, ¿no? Se va a poner más negrita, como en negrillas, ¿no? Y la que está establecida y que es pues, normal, la que tenemos que eliminar, pues la ponemos una diagonal, y la otra, pues solamente la ponemos en negrillas. Bien, al final de todas las actividades, vamos a suponer que fueron 100 actividades, entonces vamos a poner sus totales. En el símbolo de flujo, pues obviamente vamos a tener cuántas actividades son, 100. El tiempo va a ser sumado y recuerden que en el proceso tendríamos que sumar en tal. Vamos a poner que esta actividad está 100, deben de ser tantas operaciones, tantas actividades, tantas demoras, tanto, tanto y tanto, y estos van a tener que ser 100 actividades como tal. Aquí vamos a poner cuántas agregan valor, cuántas no agregan valor, cuántas son necesarias, cuántas no son necesarias. Hasta ahí vamos a hacer. Y vamos a sacar los porcentajes relativos como tal, ¿no? De 100, ¿cuánto le corresponde? No sé, 10 operaciones, pues el 10%, ¿no? Y así sucesivamente hasta reproceso. En agregar valor no vamos a poner el porcentaje de las actividades, o sea, del tiempo total, del tiempo global, cuánto es el tiempo que se lleva las actividades que agregan valor. Esto quiere decir, aquí no pondremos el porcentaje, sino pondremos el tiempo, la suma del tiempo de todas las actividades que agregan valor y las que no agregan valor, que obviamente me va a dar la suma del ¿qué? Del tiempo global del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Posteriormente, pues vamos a ponerlo aquí como tal. De las operaciones, cuántas agregan valor, de traslados, cuánto agregan valor, y así sucesivamente, solamente para clasificar cómo se encuentran las que agregan valor en su tipo de operación. Los tiempos acumulados de cada uno, ¿no? Aquí vamos a poner los tiempos, que obviamente la suma de las actividades que tenemos aquí, pues obviamente nos tiene que dar este tiempo global. Y aquí vamos a calcular la razón de valor agregado. ¿Cómo se calcula la razón de valor agregado? Aquí está su fórmula. Razón de valor agregado del proceso.
Dice, el tiempo de las actividades que agregan valor, todo respecto, o la división o la razón respecto al tiempo del siglo por 100%. Si ustedes ven, todo esto es una regla de 3 simple. Ok, es el tiempo de las actividades que agregan valor, que se encuentra aquí, entre el tiempo global del proceso que se encuentra aquí, esa razón, esa división, todo multiplicado por 100%, y me tiene que dar una cantidad respectiva. Ok, un 25% vamos a suponer. Entonces vamos a ver cuánta área de oportunidad tengo. Y la área de oportunidad se calcula según la regla de Pareto. Dice que el 80% de las actividades que agregan valor deben de ser el 80% y el 20% que se admite en un proceso normal sería el 20% de las actividades que no agreguen valor. Por tal motivo, pues vamos a poner 80% que es lo que se requiere de las actividades que agreguen valor, menos la razón de valor agregado, que es el porcentaje, ¿sí?, de las que sí agregan valor, para tener esa diferencia como tal de las que debe de cumplir, puesto que ya el 20% está protegida por la regla de Pareto, que es admisible. Entonces, lo que resulte aquí, que es el área de oportunidad, sería lo que nosotros tendríamos que afinar y alinear el proceso. Después de esto se hace un tipo de modelado que en este caso pues lo podrían hacer para su propuesta, que se le llama arquitectura del proceso. Es el mismo modelado, pero ahora ya con las actividades definidas y bien concretas de lo que nosotros estamos alineando de toda esta situación que se llama mapeo o rediseño de procesos. Recuerden que su presentación incluye esta metodología más otras opciones para poder mapear, pero en esta modalidad pues se definió y se obtuvieron de la experiencia y de la recopilación de todo lo que hemos elaborado en este punto de procesos, y se tomaron los ejemplos y los ejercicios, así como estos formatos de la función pública. Aldo, su profesor Aldo, se indicará en la constitución y en la formación de cómo deben de poner la fuente en cada uno de ellos, y esta va a ser función pública. Ya lo verán con Aldo en su presentación para poder ustedes concluir en este modelado al final, de decir que cómo lo elaboraron y cuál es su fuente. Su fuente pues será función pública. Espero que haya quedado claro. No hay ningún problema. Pueden ustedes, y sugiero totalmente que vean el ejemplo que ponemos en el ejemplo de mapeo de procesos, que se encuentra a este nivel de proceso bien citado en un ejemplo real que se tuvo en una de las situaciones que tuve oportunidad de participar, y ahí obviamente pues les queda claro en cierta manera algunas situaciones que no pudiesen integrar. Bien, después de esta situación pues ya tenemos que realizar una matriz por ahí en la cuestión que nosotros tengamos que definir en nuestro diagnóstico, que sería realmente toda esta información que concluye, y pues posiblemente citar nuestro mapeo hasta el final como un anexo. Obviamente dependerá del contenido de cuartillas que se está contemplando. Recuerden que son 100 cuartillas mínimo, u 80 cuartillas mínimo para establecer. Si en dado momento no tenemos alguna, pues esta información es muy importante de meterlas en las 80. Acuérdense que los anexos no se cuenta como cuartillas para el requisito de contemplar ese número mínimo de cuartillas en su tesina. Empecemos a hacerlo, hagamos el segundo y tercer nivel, ya que tenemos el primero y todos los demás formatos que obviamente nos van a dar una facilidad de llevar a cabo esta situación. El mapeo a tercer nivel, vuelvo a insistir, es el que nos va a dar realmente la situación actual del proceso. ¿Cuánta área de oportunidad podemos tener para desarrollar nuestra propuesta? Este porcentaje es lo que va a justificarse en nuestra propuesta realmente. Obviamente
adicional la parte que debe de ser coincidente del incumplimiento de la norma, lo que resultó de la problemática más relevante en la aplicación del control estadístico del proceso, y obviamente de la siguiente sesión en donde vamos a evaluar la parte de esta columna del control interno en todas las incertidumbres que localizamos en el mapeo a tercer nivel, y vamos a meterlo en otra gráfica en donde vamos a determinar su nivel de riesgo que se tiene, que es alto, moderado o bajo. Entonces los altos los vamos a tener muy en cuenta para poder desarrollar nuestra propuesta. Si ven, ya casi estamos terminando este diagnóstico. Este diagnóstico es definitivamente muy bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Adelanto un poquito. Terminando la parte de la sesión que viene, que sería la evaluación de riesgos, que es la que nos hace falta, les puedo comentar, tendríamos que hacer una matriz de correlación en donde se encuentren los 4 aspectos importantes de comparación en donde se nos arrojó la problemática actual de la empresa. La primera es el incumplimiento de la norma. La segunda es lo que resultaron de la problemática relevante del control estadístico, las incertidumbres que tuvimos y las modificaciones que debemos de hacer en el mapeo a tercer nivel, o más bien de toda la metodología, pero pues que se observa más en el mapeo a tercer nivel. Y por último, lo que nos resulte de los riesgos que están clasificados o calificados como altos. Estos vamos a hacer una matriz de correlación o de priorización, en la cual obviamente los que coincidan más, por decir un problema se da que no se cumple la norma, fue relevante en el control estadístico, está identificado como una incertidumbre e independientemente es alto o moderado el riesgo, pues obviamente es uno de los problemas que tenemos que resolver más inmediato. Ahí vamos a clasificar, no sé, podrían ser 5 o 7 dependiendo de su mapeo, todos esos problemas relevantes que nos van a conllevar a determinar en su propuesta 3 soluciones, 3 alternativas de solución, en las que va a estar definitivamente la que estamos estableciendo como título de ¿qué? De nuestro proyecto, porque es uno de los que tenemos que deducir, y obviamente posteriormente en una presentación que va a estar en su Classroom, pues van a ustedes a hacer una matriz de evaluación, fíjense, de evaluación, solamente de evaluación, muy sencilla, muy concreta, de factibilidad y de variabilidad, y ahí vamos a determinar las tres alternativas de solución, y obviamente la más idónea, pues esa es la que se va a desarrollar y que debe de coincidir obviamente con la que estamos proponiendo desde el inicio del título de nuestro proyecto. Bien, pues nos veremos en la siguiente sesión en evaluación de riesgos. Que tengan buena tarde.